Bueno, estimados estudiantes, en estos videos vamos a hablar sobre el tema de funciones. En este video en particular vamos a hablar del concepto de función, de la notación, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas funciones especiales. La definición 4.1 nos dice que una función con dominio A y dominio B es una relación. Entonces esto pega con todo lo que vimos anteriormente de tema de relaciones. Es una relación que cumple ciertas características. ¿Cuáles son las características? Que cada elemento, que para cada elemento de X, para cada elemento X de A, existe un único elemento Y en B, tal que X se relaciona con Y mediante la función. En este caso también se dice que la relación F es una relación funcional. Por este término casi no lo usamos, decimos que F es una función. Usando simbología matemática, lo que decimos es que F, una relación de A en B, es una función sí, solo sí, esto se lee así, es una forma de abreviar el sí, solo sí, para cualquier elemento en el conjunto de salida, en el dominio. Existe un único elemento en el conjunto de llegada, de manera que X se relaciona con Y. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá dice, bueno, tenemos un conjunto A, un conjunto B y tenemos una representación de conjuntista de lo que es la relación. Entonces, bueno, A se relaciona con 2, A se relaciona con 3, B se relaciona con 1, C con 4 y D con 5. Podemos afirmar que entonces para cada elemento de X, para cada elemento de A, existe un único valor en B para el cual esa X se relaciona con Y. Bueno, para X igual a, sí existe un elemento, existe 2, por ejemplo, 2 en B y de forma tal que A se relaciona con 2. El problema es que no existe un único, existen 2 porque A también se relaciona con 3. Entonces existe 2, pero también existe 3. Entonces, esto que es una relación no puede ser considerado una función. ¿Por qué? Porque hay un elemento, conjunto de salida, que tiene todos los elementos en el conjunto de llegada que se asocian con él. Y la condición para hacer relación es que exista, pero que exista un único. Y esto rompe con el hecho de que exista un único. ¿Okay? Entonces, para que sea función, cada elemento de acá tiene que estar relacionado con un único elemento de acá. No puede haber un elemento del conjunto de salida con dos o más elementos asociados a dos o más elementos en el conjunto de llegada. Vamos a ver este otro caso. Dice, bueno, A se relaciona con 2, B no se relaciona con nadie, C se relaciona con 4 y D con 5. Entonces, dice que para todo elemento en el conjunto A debe existir un elemento en B, existir y ser único. Y aquí está bien, A se relaciona con un único elemento, C se relaciona con un único elemento, D se relaciona con un único elemento, pero B no se relaciona con ningún elemento de acá. Y la definición me dice que para cada elemento de X debe existir un único. Entonces, para B, que es para acá, B es un elemento X en el conjunto de salida, para B no existe ningún elemento. Entonces esto también rompe o contradice la definición de función, así que esta relación de acá no puede ser considerada una función. Veamos que la definición de función me establece dos condiciones, existencia y unicidad. Tiene que existir para cada elemento del conjunto de salida, tiene que existir una imagen, pero no solo tiene que existir una, tiene que existir solamente una, existencia y unicidad. En esta relación tenemos que para X igual a existe un único elemento que es 3, para X igual B existe un único elemento que es Y igual 1, para C igual, para X igual C existe un único elemento que es 5, para X igual D existe un único elemento que es también 5. ¿Ok?
¿ok? Entonces, todos los elementos de aquí están relacionados con un elemento acá. Muy bien, entonces para cada X en A existe un elemento. Ahora, ¿el elemento que existe es único? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, A solo se relaciona con un elemento acá, B solo con uno, C solo con uno y C y D solo con este. ¿Sí? Entonces, sí, esta relación de acá también se puede caracterizar como una función. Respecto a la notación, tenemos que D de F y C de F se van a representar el dominio y el codominio. El codominio es lo que llamábamos en relaciones el conjunto de salida. Luego, para decir que F es una función con dominio A y codominio B, utilizamos la notación similar a las relaciones. F es una función de A en B. Para decir que X en A se relaciona con Y en B, escribíamos esto en relaciones. X se relaciona con Y mediante F. En funciones vamos a escribir F de X igual Y. Y diremos que Y es imagen de X, o que Y es el valor de la función para X o en X, o también diremos que X es preimagen de Y. Estos son algunos aspectos de notación. Un ejemplo dice: a continuación se presentan 4 relaciones, en cada una determina si se trata o no de una función. En el ejemplo primero, bueno, tenemos F, que es una relación de Z en N, y que como criterio de asociación vamos a tener f de x igual a raíz de x. Entonces, las y van a ser calculadas como la raíz de x, tomando en cuenta que el conjunto de salidas son los naturales y el conjunto de llegadas son, perdón, tomando en cuenta que el conjunto de salidas son los enteros y el conjunto de llegadas los naturales. Vamos a darnos algunos ejemplos. Si x es igual a 0, entonces y es igual a la raíz de 0, que es 0, muy bien. Si x es igual a 1, entonces la y es la raíz de 1, que es 1, entonces 0 se relaciona con 0, 1 con 1. Si x es 4, pues y se relaciona con 2. Si x es 9, pues entonces se relaciona con y igual 3, y así hay un montón de ejemplos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que si x es igual a 2, porque es un valor posible del conjunto de salida, si x es igual a 2, y es igual a la raíz de 2. Y eso no hay problema, porque raíz de 2 es un número que está definido. El problema es que los valores en y solo pueden ser tomados en no naturales, pero raíz de 2 no es un natural. Entonces aquí estamos teniendo un problema porque tenemos un valor en el conjunto de salida a quien no les podríamos estar asociando un valor en el conjunto de llegada, puesto que el conjunto de llegada está limitado a los números naturales. Pero no solo este valor presenta problemas. También nosotros podríamos considerar el valor x igual menos 1. Ese valor está asociado con la raíz de menos 1. El problema es que la raíz de menos 1 es un número que no existe en los números naturales. De hecho, el conjunto que lo contiene se llaman los números complejos, que se estudian más adelante. Entonces, la raíz de menos 1 nuevamente no pertenece a los naturales. Entonces, estamos encontrando una serie de elementos del conjunto de salida a quienes no le podemos encontrar, no lo podemos asociar con ningún elemento del conjunto de llegada. Esto hace que esto no sea una función, porque recordemos que la condición es que exista siempre para cada elemento del conjunto de salida, debe existir un elemento del conjunto de llegada, y aquí no se cumple. Entonces, esto no es una función. En el ejemplo número 2 tenemos la función g de a en b. A es igual al conjunto que contiene al 1, al 2 y al 3. B es el conjunto de los números naturales, y aquí específicamente me dan el gráfico de la relación. Entonces relaciona con 5, 3 con 5, 1 con 1,
y 3,0. ¿Okay? Y aquí podemos ver que el 1 está relacionado, así que no tenemos el problema del ejemplo anterior. El 2 sí está relacionado y el 3 también está relacionado. Entonces, no existe ningún elemento que no tenga imagen, o dicho de otra manera, para todo elemento del conjunto de salida tenemos que existe una imagen, y eso está muy bien. Sin embargo, podemos observar que 3 tiene dos imágenes. 3 se relaciona con 5 y 3 se relaciona también con 0. Entonces, bueno, vemos que 3 se relaciona con 5 y 3 se relaciona con 0. Por lo tanto, esta relación no es una función. La definición de función nos pedía obligatoriamente que cada elemento del conjunto de salida se relacionara con un único elemento, y este se está relacionando con dos elementos del conjunto de llegada. El tercer ejemplo, la relación H, definida en R, quiere decir que tiene conjunto de salida llegada a R, dice que X se relaciona con Y mediante H, si solo si Y cuadrado es igual a X. Entonces tenemos Y cuadrado igual a X y podemos empezar a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, si X es igual a 0, entonces podemos tomar, vamos a ver, un número que al cuadrado nos dé 0. Ese sería pues el mismo Y igual 0, ¿verdad? Entonces X igual a 0 se relaciona con Y igual 0. Si X es igual a 1, entonces vamos a ver un número que elevado al cuadrado me dé 1, pues Y igual 1. Si X es igual a 2, entonces un número que elevado al cuadrado me dé 2, pues el número es raíz de 2, ¿cierto? Entonces podemos ver que cada elemento de X podemos irle en R, podemos irle asociando un elemento también real con el cual se relaciona mediante la relación H. Sin embargo, si X es igual a 1, también tenemos que menos 1 al cuadrado también nos da 1. Entonces Y también se relaciona con menos 1. Y aquí tenemos entonces un asunto importante. Tenemos que X se relaciona con 1, pero también que X se relaciona con menos 1. Y sabemos por nuestra definición de función que eso no puede ser así. Entonces escribimos lo siguiente. Escribimos que como H1 se relaciona con 1 y a su vez 1 se relaciona con menos 1, entonces H no es una función. ¿Por qué? Porque no existe un único elemento. El ejemplo 4, muy parecido al ejemplo anterior, nada más que ya no está definida en R, sino en R+. Como nos habíamos dado cuenta, el problema que tenía el ejemplo 3 es que, por ejemplo, 1 se relacionaba con 1 y 1 se relacionaba con menos 1. Sin embargo, a la hora de definirlo en R+, no vamos a tener el problema de que cada valor de X se relacione con un valor negativo, por ejemplo el 1, o inclusive en el ejemplo anterior 2 se relacionaba con raíz de 2, pero también lo pudimos haber relacionado con menos raíz de 2. Sin embargo, en este ejemplo esto no se da porque estamos restringiendo a que tanto el dominio como el codominio sean los reales positivos. Y entonces sí, para cualquier valor de X, siempre vamos a poder encontrar ese valor de Y con el cual se cumple esta ecuación. Y cuadrado igual a X. Y entonces, para cada valor de X existe. Y además eliminamos el problema de que de que pueda haber una solución negativa, ¿verdad? Porque estamos en R+. Entonces esta cuarta función que llamamos también H,
esta cuarta relación que llamamos H sí es función. Algunas definiciones de algunas funciones en particular. Tenemos la 4.2 que nos habla de la función identidad. Es una función que va del conjunto A en sí mismo y a cada valor de X le asocia ese mismo valor de X como su imagen. Básicamente la que escribimos hace un rato que les dije se llamaba la identidad, a cada valor de X asocia ese mismo valor de X. Y bueno, esta es una notación para decirnos al valor de X se le asigna tal cosa. ¿Sí? Dado la definición 4.3 nos da el mismo criterio, pero la llaman la función inclusión, porque en lugar de ir de A a va de A a B, teniendo en cuenta que A es un subconjunto de B, entonces se llama inclusión. Es la única diferencia, el criterio de asociación es lo mismo, lo que cambia es el conjunto de llegada. Y la función constante es una función que va de A en B, lo que nos dice es que si para cualquiera dos valores de A, que usted tome, calcula la imagen y le da igual, eso es lo que llamamos la función constante. Por ejemplo, imaginemos una función definida de R en R y que yo empiezo a evaluar cualquier número real y me va dando el resultado 15. Sin importar cuál es que yo evalúe, cuál X y cuál W yo evalúo, siempre me dan 15 todas las imágenes. Entonces es la función constante. Finalmente la función característica es una función, bueno, tenemos un conjunto A y tenemos un subconjunto E de A. Entonces esta función va de A al conjunto que contiene el 0 y el 1 y tiene un criterio que de asociación por partes. Entonces la función depende del conjunto E que estemos considerando y si el X que estamos considerando es un elemento de E, le asocia como imagen un 1. Pero si el X que estamos considerando no es un elemento de E, entonces le asocia al 0. ¿Sí? Como un ejemplo, si nosotros tuviéramos por acá el conjunto que contiene al 1, al 2, al 3 y al 4, por ejemplo. Es el conjunto que contiene al 1, al 2 y A es el conjunto que contiene al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, tendríamos la imagen de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. Entonces, claramente estamos refiriéndonos al conjunto E que estamos señalando, que contiene al conjunto que contiene solamente al 1, al 2 y al el conjunto que contiene al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, 1 es un elemento de E, ¿sí? 1 es un elemento de E, ¿ok? Entonces, como 1 es un elemento de E, su imagen va a ser 1. 2 es un elemento de E, ¿sí? 2 es un elemento de E, entonces su imagen también va a ser 1. 3 es un elemento de E, no. 3 no es un elemento de E, entonces su imagen va a ser 0. 4 es un elemento de E, no, entonces su imagen va a ser 0. Entonces se llama función característica porque caracteriza con un 1 a los elementos que sí son del conjunto y con un 0 a los que no lo son. Todos los ejemplos y teoría de este video han sido tomados en Introducción a la Matemática Formal desde la función.